La noticia cayó como un golpe seco, de esos que no avisan y que dejan el aire suspendido en el pecho. Nadie estaba preparado para escuchar que la esposa de Mario Pineda había sido internada de emergencia, mucho menos en un estado tan delicado que obligó a los médicos a actuar contra el tiempo. Las primeras horas fueron de silencio absoluto, pasillos fríos, miradas esquivas y teléfonos que no dejaban de sonar sin respuestas claras. Afuera, la gente comenzaba a preguntarse qué estaba ocurriendo realmente, mientras dentro del hospital se vivía una lucha silenciosa que iba más allá de lo físico. Desde que Mario Pineda partió, su esposa había cargado un peso invisible que pocos lograron entender. Sonreía cuando era necesario, agradecía las muestras de apoyo y trataba de mantenerse firme frente a los demás, pero por dentro algo se iba quebrando lentamente. La ausencia, los recuerdos, las preguntas sin respuesta y los rumores constantes se convirtieron en una carga diaria. Nadie imagina cuánto puede resistir un corazón cuando se ve obligado a ser fuerte todo el tiempo, cuando no hay espacio para llorar en calma ni para sanar lejos de las miradas. El ingreso de emergencia no fue solo un hecho médico, fue el reflejo de todo lo que venía acumulándose en silencio. Personas cercanas aseguran que en los últimos días ella se veía agotada, con la mirada perdida y una tristeza que ya no podía disimular. Aún así, nadie pensó que la situación llegaría a este punto. Cuando la ambulancia llegó y las puertas del hospital se cerraron tras ella, comenzó una espera angustiante que parecía no tener fin. Durante horas, los médicos trabajaron con cautela y humanidad. No era solo una paciente más, era una mujer golpeada por el dolor, por la pérdida y por una historia que la vida le cambió de un momento a otro. El ambiente era tenso, cada monitor, cada indicación y cada minuto contaba. Afuera, familiares y personas cercanas se aferraban a la esperanza, aunque el miedo se hacía cada vez más presente. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba, pues el doctor a cargo, conocido por su profesionalismo y por mantener siempre la distancia necesaria, no pudo contener más lo que veía y lo que sentía. Después de horas de lucha silenciosa, decidió hablar. No lo hizo para generar alarma, ni para buscar atención, sino porque entendió que detrás de esa camilla había una historia humana que merecía ser comprendida con respeto y verdad. Con la voz quebrada, explicó que el estado de la esposa de Mario Pineda no solo respondía a una condición física, sino a un desgaste emocional profundo. El cuerpo, cuando ya no puede más, termina hablando de la forma más dura. El dolor no expresado, las noches sin descanso, la presión constante y la tristeza prolongada habían pasado factura. Sus palabras no fueron frías ni técnicas, fueron sinceras, cargadas de empatía y de una tristeza que se sentía real. Pues el doctor reveló lo más triste de toda esta situación, que muchas veces se subestima el impacto del sufrimiento emocional, especialmente en personas que han pasado por pérdidas tan grandes. Ella había intentado seguir adelante, cumplir con lo que se esperaba de ella, pero por dentro estaba librando una batalla silenciosa. Hay heridas que no se ven, dijo, dejando claro que no todo se puede medir con exámenes o números. Sus declaraciones tocaron fibras profundas. No habló de diagnósticos exactos ni de pronósticos definitivos, sino de humanidad. Habló del cansancio del alma, de cómo el dolor sostenido puede apagar poco a poco la fuerza de una persona. Reconoció que el estado era grave, que el camino no sería fácil y que cada hora sería clave, pero también pidió comprensión, respeto y oraciones. La noticia se expandió rápidamente. ¿Quiénes alguna vez la vieron? Acompañando a Mario, sonriendo en eventos o mostrando fortaleza frente a la adversidad, hoy se enfrentan a una realidad distinta. Una realidad que recuerda que nadie es invencible, que incluso quienes parecen más fuertes pueden quebrarse cuando el dolor se acumula sin tregua. Dentro del hospital, el ambiente sigue siendo de cautela. Los médicos hacen todo lo posible, pero también saben que hay procesos que requieren tiempo, calma y apoyo verdadero. No se trata solo de estabilizar un cuerpo, sino de acompañar a una persona que ha pasado por una de las etapas más difíciles de su vida. Cada gesto cuenta, cada palabra suave, cada momento de silencio respetuoso. Mientras tanto, quienes esperan noticias viven una montaña rusa de emociones. La esperanza y el miedo se alternan sin previo aviso. Hay lágrimas contenidas, abrazos silenciosos y miradas al cielo buscando una respuesta. Nadie quiere pensar en lo peor, pero todos entienden la gravedad del momento. La figura de Mario Pineda vuelve a estar presente en cada pensamiento, en cada recuerdo que duele y reconforta al mismo tiempo. Este episodio deja una lección profunda. A veces se exige demasiado a quienes atraviesan pérdidas enormes. Se les pide fortaleza, se les pide seguir adelante, se les pide sonreír cuando por dentro todo se desmorona. La esposa de Mario Pineda es hoy el reflejo de lo que ocurre cuando el dolor no encuentra un espacio para sanar. No es debilidad, es humanidad. El doctor, al romper el silencio, no buscó generar conmoción, sino conciencia. Recordó que la salud no es solo ausencia de enfermedad, sino equilibrio entre cuerpo y emociones.
Sus palabras fueron un llamado a mirar más allá de lo evidente, a cuidar más, a escuchar mejor y a no minimizar el sufrimiento ajeno. Ahora solo queda esperar, acompañar desde el respeto y enviar fuerza. Cada minuto es importante, cada pensamiento positivo suma, pues aún la historia aún no termina y la esperanza sigue viva, aunque el panorama sea difícil. En medio de la incertidumbre, una verdad queda clara: detrás de los titulares y los rumores, hay una mujer que lucha, una familia que sufre y un silencio que por fin fue escuchado. Pues el rumor ha crecido como una ola imparable, atravesando conversaciones, mensajes y miradas cargadas de preocupación. No es una noticia cualquiera, es una de esas que sacuden porque toca fibras profundas, porque habla de dolor real, de pérdidas que no se superan con el paso de los días y de un sufrimiento que, aunque silencioso, termina por hacerse visible. La esposa de Mario Pineda vuelve a estar en el centro de la atención, pero esta vez no por palabras ni por recuerdos, sino por una verdad que duele reconocer y que ha dejado a muchos con el corazón encogido. Desde que se conoció la gravedad de su estado, el ambiente cambió por completo. Lo que al inicio eran comentarios aislados se transformó en una conmoción colectiva. Personas que la conocieron, que siguieron de cerca la historia de Mario Pineda o que simplemente se sintieron identificadas con su dolor, comenzaron a preguntarse qué estaba pasando realmente. La incertidumbre se apoderó de todos, mientras el silencio médico parecía prolongarse más de lo esperado. Sin embargo, llegó un momento en el que ya no fue posible callar. El doctor que la atiende, visiblemente afectado por lo que ha presenciado, decidió hablar con una honestidad que pocos esperaban. No lo hizo con frialdad ni con tecnicismos incomprensibles, sino desde un lugar profundamente humano. Sus palabras no solo aclararon la situación, sino que dejaron al descubierto una realidad que muchas veces se ignora o se minimiza: el impacto devastador que puede tener una pérdida cuando el dolor no encuentra salida. Según explicó el médico, la esposa de Mario Pineda está atravesando un cuadro severo de depresión. No se trata de tristeza pasajera ni de un estado emocional momentáneo. Es una condición profunda, arraigada, que ha ido creciendo con el tiempo y que se ha visto intensificada por el duelo no resuelto. La muerte de su esposo no solo dejó un vacío emocional, sino una herida abierta que nunca terminó de cerrar. El doctor fue claro al señalar que el cuerpo, en algún punto, comienza a manifestar lo que el alma ya no puede soportar. Su corazón, explicó, late con más fuerza de lo normal, como si estuviera constantemente en alerta, como si cada latido cargara el peso de la angustia, la ansiedad y el dolor acumulado. No es solo una reacción física, es la expresión de una mente que no ha logrado encontrar paz desde el triste final de Mario Pineda. Las secuelas de la tragedia han sido profundas. Guardó su dolor, se obligó a seguir adelante y evitó mostrarse vulnerable. Pero la depresión no siempre se presenta con llanto visible, muchas veces se disfraza de silencio, de cansancio extremo, de sonrisas forzadas y de noches interminables sin descanso. El médico confesó que lo más doloroso de este caso es ver cómo alguien puede ir apagándose poco a poco sin que el entorno lo note a tiempo. La esposa de Mario Pineda no dejó de amar, no dejó de recordar y, sobre todo, no dejó de sentir la ausencia. Cada día sin él se convirtió en una lucha interna, en una conversación constante con el recuerdo y con las preguntas que nunca encontraron respuesta. Las declaraciones del doctor sacudieron a todos porque pusieron palabras a algo que muchos intuían, pero pocos se atrevían a decir. La depresión, cuando se mezcla con un duelo tan profundo, puede afectar funciones vitales, alterar el ritmo del corazón, debilitar el cuerpo y robarle a la persona la capacidad de sentir alivio. No es falta de voluntad ni debilidad, es una enfermedad silenciosa que avanza cuando no se le presta la atención necesaria. Quienes han estado cerca aseguran que, tras la partida de Mario Pineda, ella cambió de manera gradual. Al principio, el shock la mantuvo en pie. Luego vinieron los recuerdos, los lugares vacíos, las fechas importantes y las noches en las que el silencio se volvía insoportable. La tragedia no solo se llevó a su compañero de vida, también alteró su equilibrio emocional y su salud. El doctor fue enfático al decir que su estado es delicado porque el corazón no distingue entre dolor físico y dolor emocional. El estrés constante, la tristeza prolongada y la falta de descanso han provocado que su organismo funcione bajo una presión constante. Cada latido acelerado es una señal de alerta, un llamado de ayuda que ahora, por fin, está siendo escuchado. La conmoción no se debe solo a la gravedad del diagnóstico, sino a lo que representa. Esta situación refleja una realidad que muchas personas viven en silencio después de perder a alguien amado. El mundo sigue girando, pero para quien se queda, el tiempo parece detenerse. La esposa de Mario Pineda es hoy el rostro visible de ese sufrimiento que no siempre se ve, pero que existe y duele. Las secuelas emocionales de la tragedia han sido acumulativas. No hubo un solo momento de quiebre, sino muchos pequeños golpes que, con el tiempo, se volvieron insoportables.
El médico explicó que su tratamiento no solo se enfoca en estabilizar su estado físico, sino en atender la raíz del problema, el dolor no superado, la tristeza profunda y la sensación de vacío que dejó la pérdida. Esta verdad, revelada finalmente, ha generado una mezcla de tristeza, empatía y reflexión. Nadie puede juzgar el ritmo del duelo ajeno. Cada persona procesa la pérdida de manera distinta, y en algunos casos, el sufrimiento se manifiesta de formas que requieren atención urgente. La esposa de Mario Pineda no solo enfrenta una condición médica, enfrenta una historia de amor truncada y un final que nunca pudo aceptar del todo. Hoy, mientras permanece bajo cuidados, la esperanza se mezcla con la preocupación. El camino será largo, pero el primer paso ya se ha dado, reconocer lo que realmente está ocurriendo. El doctor, al hablar, no solo reveló un diagnóstico, reveló una realidad humana que merece comprensión, respeto y apoyo. Porque detrás de este gran rumor, hay una mujer herida, un corazón cansado y una historia que aún duele profundamente. Ahora todo se encuentra en una tensa espera. Los médicos han sido claros, el objetivo principal es que ella logre estabilizarse y comenzar, poco a poco, un proceso real de recuperación. No hay prisas, no hay promesas apresuradas, solo cautela, observación constante y un profundo respeto por el estado tan delicado en el que se encuentra. Cada día cuenta, cada avance, por pequeño que sea, se vive como una victoria silenciosa dentro del hospital. Y el diagnóstico del doctor no solo asombró, también hizo reflexionar a muchos. Nadie imaginaba hasta qué punto el dolor acumulado había afectado su salud. Las palabras del especialista dejaron en evidencia que no se trata de algo pasajero, sino de un proceso complejo que requiere tiempo, acompañamiento y un entorno lleno de comprensión. Por ahora, la prioridad es que su cuerpo y su mente encuentren un poco de calma después de tanto sufrimiento. Fuentes cercanas aseguran que, una vez que su estado mejore y exista mayor claridad sobre su evolución, se darán revelaciones importantes relacionadas con su recuperación. No serán anuncios inmediatos, sino información compartida en el momento adecuado, cuando ella esté más fuerte y en condiciones de afrontar lo que venga, pues la expectativa es grande, pero el respeto por su proceso es aún mayor. Mientras tanto, el silencio vuelve a apoderarse del entorno, un silencio distinto, cargado de esperanza. La conmoción sigue presente, pero ahora se mezcla con la fe de que este duro episodio marque el inicio de una etapa diferente. Una etapa en la que la sanación, tanto física como emocional, sea posible. El diagnóstico sorprendió a todos, sí, pero también abrió los ojos sobre una verdad profunda. A veces, sobrevivir a una tragedia es la batalla más difícil de todas. Esperemos que te haya gustado el video, déjanos tu comentario, para seguir haciendo más videos, saludos.